El capítulo de hoy es la segunda parte del que hemos dedicado a estenosis traqueal. En nuestro capítulo anterior revisamos las definiciones de lo que es una estenosis traqueal, las etiologías, el estudio y eventualmente las intervenciones que se hacen en cirugía traqueal benigna. El objetivo de hoy es que ampliemos más la información, que profundicemos un poco y que respondamos algunas preguntas que nos han hecho para tratar de puntualizar la información alrededor del tema. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Diego Pardo, soy cirujano torácico. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestros podcasts. Este es un espacio que está dedicado a la cirugía torácica, donde revisamos diferentes temas y que está dirigido a amigos, colegas, médicos y curiosos, y donde se respira conocimiento y buenas emociones. Bueno, creo que sin más preámbulos, vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es exactamente una estenosis traqueal y cuáles son sus principales causas? La estenosis traqueal se refiere a una disminución del calibre o el radio efectivo de la tráquea que genera una afección en el flujo de aire hacia el árbol respiratorio o a las vías aéreas respiratorias inferiores. La principal causa de estenosis traqueal son las intubaciones orotraqueales, el uso de dispositivos en la tráquea, seguidos por el trauma y por las infecciones. Y por último, las lesiones tumorales. No hemos mencionado ese factor en el primer capítulo porque hablamos de estenosis benignas, pero los tumores, ya sea tumores primarios de la tráquea o tumores que infiltran la tráquea por contigüidad o metástasis, también pueden generar estenosis traqueales. La segunda pregunta que tenemos es ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes en el tratamiento de la estenosis traqueal? Voy a dividir esta pregunta en dos. Lo primero es cuáles son las complicaciones que acarrearía que uno tenga una estenosis traqueal. El hecho de tener estenosis traqueal hace que haya, como les mencioné, una disminución del flujo efectivo. Y si esa disminución es tan importante que efectivamente el aire no está entrando de manera adecuada al paciente, el paciente puede eventualmente desarrollar hipoxemia, es decir, falta de oxígeno y eventualmente fallecer. Esa es la complicación más grave y una de las situaciones más aterradoras de lo que se denomina obstrucción de vía aérea superior o específicamente lo que estamos hablando acá, que es una estenosis traqueal severa. Ahora bien, las intervenciones que nosotros hacemos para el manejo de las estenosis traqueales pueden también desencadenar complicaciones. Las vamos a separar en dos. La primera, que son las complicaciones de los abordajes endoscópicos. El hecho de hacer un abordaje endoscópico, ya sea de diagnóstico o terapéutico, puede desencadenar o empeorar una estenosis traqueal por edema, por manipulación, por sangrado de una lesión traqueal. Esto puede empeorar la estenosis traqueal y llevar a lo que les mencioné, que es una hipoxia y puede fallecer el paciente. Otras complicaciones de las intervenciones endoscópicas son las perforaciones. Puede ocurrir durante un proceso de dilatación de una tráquea que se perfore la tráquea o que haya una laceración o una perforación de la porción membranosa hacia el esófago. Es otra de las complicaciones. Y mucho menos frecuente pues serían las complicaciones derivadas de infecciones o sangrados. Digamos que eso referente a manejo endoscópico. Las complicaciones derivadas de las intervenciones quirúrgicas, la más temida es la infección y la dehiscencia, es decir, la falta de cicatrización de la sutura, es decir, que una reconstrucción traqueal se desarme. Esa, digamos, es uno de los escenarios más aterradores. Afortunadamente es uno de los más raros. Y la estenosis de la reconstrucción es otro de los escenarios, es otra de las cosas que uno trata de por todos los medios evitar. Y es que después de que tú operas un paciente, lo llevas a una resección traqueal para una reconstrucción, la línea de sutura se desarrolla una nueva estenosis por retracción de la cicatriz. Entonces, esas serían las complicaciones de tener la estenosis traqueal y las complicaciones de las intervenciones más frecuentes. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo más comunes en los pacientes que desarrollan estenosis traqueal? El factor de riesgo más común, pues ya lo mencionamos, es la intubación. Ahora, el otro punto importante alrededor de la intubación es las condiciones de esa intubación. Factores de riesgo para estenosis, una intubación prolongada o un paciente con shock prolongado, pacientes que tengan cualquier enfermedad que genere compromiso de la microvasculatura como diabetes, son escenarios donde los pacientes pueden desarrollar o tienen más riesgo de desarrollar una estenosis traqueal.
¿Cómo se diagnostica una estenosis traqueal de manera efectiva? Los métodos de diagnóstico de las estenosis traqueales, en orden de efectividad estaría los abordajes endoscópicos. Digamos que cuando uno hace una endoscopia, una broncoscopia, sea flexible o rígida, uno tiene claramente las dimensiones de la tráquea y puede uno ver cuál es la estenosis, cuánto mide la estenosis y cuál es el porcentaje de estenosis. Entonces, ese sería el método más efectivo. Seguido de las imágenes, las tomografías. Hoy en día, hace muchísimos años se hacía un estudio que se llamaba tomografía lineal, hoy en día son tomografías axiales, que con cortes finos nos permite con una certeza muy clara ver cuál es la longitud de la tráquea y los diámetros, y es otro método no invasivo que nos permite hacer diagnóstico. Y las pruebas de función pulmonar es otro método indirecto que nos permite a nosotros evaluar una estenosis traqueal, porque nos permite, de acuerdo a la morfología de la curva de la espirometría, sospechar una estenosis traqueal. La siguiente pregunta es: ¿qué papel juegan los estudios de imágenes como la tomografía y la broncoscopia? Creo que en la pregunta anterior lo respondí. Voy a extender un poquitico en esta pregunta dos cosas, y es: hay dos métodos endoscópicos para evaluar la tráquea: la fibrobroncoscopia, que es un mecanismo de endoscopia flexible. Es más pequeño el equipo y nos permite que eventualmente con sedación o con anestesia local ver toda la anatomía traqueal y tomar algunas biopsias. Y la broncoscopia rígida es un equipo que es más robusto, es como su nombre lo indica, rígido, tiene un calibre que nos permite a nosotros no solo hacer procesos diagnósticos, sino hacer procesos terapéuticos, como lo que se denomina cirugía endoscópica, y es que nos permite a nosotros tomar muestras, utilizar fibras de láser para resecar estenosis, hacer dilataciones, poner stents, etcétera. Respecto a las imágenes, lo mencionamos antes. Hoy en día lo que hacemos es tomografías eh, de axiales computarizadas. Los equipos hoy en día son multicortes, entonces podemos hacer estudios con reconstrucciones finas, con cortes finos en la tráquea y los bronquios. Y incluso se hacen navegaciones a través de las tomografías, que nos permite a nosotros, sin invadir al paciente, movernos a través de la vía aérea y tomar mediciones. La siguiente pregunta es: ¿qué clasificación utiliza usted en su práctica para definir el grado o severidad de la estenosis? Desde el punto de vista teórico, hay varias clasificaciones de la estenosis traqueal que se basan en la localización y en el tipo de estenosis, ya sea una estenosis que afecta a la mucosa o una estenosis que afecta a la pared cartilaginosa, si es anterior o es posterior. Desde el punto de vista práctico, realmente los dos factores más importantes en la evaluación de una estenosis traqueal son el porcentaje de disminución de la luz efectiva de la tráquea y la estructura que está generando la estenosis. Eso en general lo hacemos o lo logramos a través de las broncoscopias rígidas. En el primer capítulo tal vez lo mencionamos, pero si yo tengo una endoscopia en la que veo una disminución del 50% de la luz de la tráquea, ese es un paciente que ya sabemos que está muy sintomático. Y si esa estenosis es una estenosis membranosa, es decir, que solo afecta la mucosa traqueal sin afectar la estructura del cartílago ni la porción membranosa, pues es una estenosis que uno eventualmente, simplemente con dilatación o manejo endoscópico y resección endoscópica, puede controlar. Mismos hallazgos podemos tenerlos durante esa endoscopia, en las que vemos un colapso de la pared cartilaginosa con una estenosis fibrótica completa de la tráquea con una luz de 6 7 milímetros. Este es un escenario en el que sabemos que los abordajes endoscópicos no van a triunfar y nos va a tocar tomar una decisión ya más quirúrgica en torno a una resección. La siguiente pregunta que tenemos es: ¿cuáles son las opciones terapéuticas actuales, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas? Las opciones no quirúrgicas, voy a mencionarlas primero, son las opciones que se hacen por vía endoscópica. Bueno, no existe, y esto quiero ser claro, ningún tratamiento médico para el manejo de las estenosis traqueales benignas o malignas, porque es un evento mecánico. Entonces, las intervenciones endoscópicas en general van orientadas o a remover lo que está generando la estenosis, es decir, quitar, como mencioné anteriormente, una membrana de la mucosa, quitar un tumor que esté creciendo en la luz de la tráquea, o
a dilatar, es decir, romper las fibras de colágeno que se han generado por una cicatriz. Entonces, eso lo hacemos utilizando o balones o utilizando fibras de láser o pinzas de resección de electrocirugía para quitar el tejido. Fíjense que les estoy hablando del manejo endoscópico global, estoy hablando de estenosis benignas y estoy hablando de estenosis malignas en las que uno buscaría permeabilizar la luz de la tráquea. Hay un punto importante aquí cuando hago esas salvedades malignas es el uso de las prótesis o los stents. Los stents están diseñados para sostener la luz de la tráquea. La mayoría de los stents hoy en día están hechos de materiales como el nitinol, que es una aleación especial de un metal que al entrar en contacto con el calor del cuerpo se expande hasta el diámetro que uno ha escogido. Uno generalmente toma las medidas y escoge el stent que va a utilizar. Ese stent debe cubrir el área completa de la zona de estenosis y dejar un margen superior e inferior que debe ser de alrededor de 5 milímetros de la zona estenótica. Hay muchos tipos de stents, hay muchos tipos de materiales, hay stents recubiertos de silicona, hay stents de nitinol con silicona, hay stents solo de silicona, hay prótesis autoexpandibles, hay prótesis que requieren que uno las impacte y las acomode dentro de la tráquea. Pero en general, digamos, como hemos mencionado en el capítulo anterior, son prótesis que están diseñadas para el uso en pacientes con estenosis malignas y tiene un fin paliativo. Aquí hemos estado hablando de resecciones benignas y de eventualmente control oncológico, entonces no nos vamos a extender mucho en ese tema de las opciones endoscópicas. Y respecto a las opciones quirúrgicas, la opción quirúrgica más frecuente es la resección y la reconstrucción con anastomosis término-terminal, que ya mencionamos ampliamente en nuestro primer episodio. ¿En qué casos está indicada una traqueoplastia o una resección traqueal? Las indicaciones están dadas en pacientes que tengan estenosis traqueales significativas. Y significativas me refiero a que tengan un impacto funcional. Generalmente son pacientes que tienen estenosis por encima del 40-50% de la luz de la tráquea y que tengan un daño estructural que va más allá de una afección de la mucosa. Es decir, si no es una membrana que yo puedo resecar por vía endoscópica, son pacientes que si tienen una adecuada comorbilidad, es decir, tienen sus otras enfermedades controladas y su laringe funcional, son candidatos a resección traqueal y una traqueoplastia, que es quitar la parte enferma y hacer una reconstrucción con una anastomosis término-terminal. La siguiente pregunta es, ¿qué rol tiene el trabajo interdisciplinario en el manejo de estos pacientes? Como todo en medicina moderna, es trascendental el equipo interdisciplinario. La tráquea es un órgano que está en la mitad del camino entre la laringe y los bronquios fuentes y el parénquima pulmonar. Entonces es un órgano que tiene interacción con la laringe, que es una estructura extremadamente compleja. Por ende, nosotros tenemos que interactuar con los laringólogos para saber y estar seguros de que el paciente que tiene la lesión traqueal y se va a llevar a resección tiene una laringe funcional y unos reflejos de protección adecuados. También tenemos que interactuar con anestesia para poder coordinar cuál es el proceso de abordaje de la vía aérea, que es bastante complejo porque ya tiene estenosis. También tenemos que interactuar con los intensivistas, que van a ser las personas que van a trabajar con nosotros en el cuidado de esos pacientes en el posoperatorio. Entonces, en general, estos son pacientes que requieren el concurso de muchas especialidades. Si a eso además tenemos que sumarle que son pacientes que por alguna razón desarrollaron una estenosis traqueal. Entonces estamos hablando de un paciente que tuvo un antecedente de una descompensación de una diabetes o una crisis hipertensiva que lo llevó a una unidad de cuidado intensivo y una intubación. Evidentemente el especialista que está tratando todas esas comorbilidades también va a participar en los cuidados de este paciente. Nos preguntan sobre la prevalencia de la estenosis traqueal en Colombia y Latinoamérica. Realmente es muy difícil dar un número puntual para esta enfermedad. Primero porque no todas las estenosis traqueales se diagnostican. Uno puede tener pacientes con estenosis traqueales pequeñas o leves que cursan su clínico, entonces es muy difícil hablar de prevalencia. Sí es claro que hubo un incremento en la cantidad de pacientes con estenosis traqueal debido a la pandemia. Recordemos que durante el año 2020, 21 y 22 la cantidad de personas que pasaron por las unidades de cuidado intensivo y que requirieron intubaciones orotraqueales y posiciones en prono fue muy grande, entonces sí hubo un incremento en la cantidad de lesiones traqueales,
fístulas traqueoesofágicas, etcétera. Entonces, tenemos un incremento, pero número exacto, creo que no conozco publicaciones alrededor de esto. ¿Qué desafíos enfrenta un cirujano de tórax en Colombia para tratar este tipo de patologías? Está interesante esta pregunta y es muy relacionada con la pregunta que respondimos antes. Creo que el principal desafío es poder estar en una institución en la que uno tenga un concurso multidisciplinario de otorrinolaringología, laringología, anestesiología cardiotorácica y cuidado intensivo para poder tener todos los jugadores involucrados en el cuidado de estos pacientes disponibles e interesados en el manejo de los pacientes. Y creo que el segundo desafío es poder contar con todas las herramientas tecnológicas. Como lo hemos mencionado a lo largo de los dos podcasts, es importante que uno tenga disponibilidad de los equipos de endoscopia flexibles, que tenga disponibilidad de los equipos de endoscopia rígida, que haya disponibilidad de fibras de láser, de equipos de electrocirugía para manejos endoscópicos completos, que tenga uno dentro de su arsenal de herramientas el acceso a endoprótesis, a stents, en los casos en los que efectivamente esté indicado. Y finalmente, pues obviamente que el sistema de aseguramiento de respaldo para todas esas cosas. Entonces sí hay unos desafíos alrededor del tema que son interesantes, pero que hoy por hoy pues los tenemos resueltos en nuestro escenario clínico. Nos preguntan qué recomendaciones le daríamos a los estudiantes de medicina o residentes interesados en cirugía de tórax. Esa pregunta creo que es interesante. Creo que la recomendación es a los estudiantes de medicina profundizar sus estudios alrededor de fisiología. La cirugía torácica es una cirugía que se basa netamente en principios fisiológicos y anatomía y en restituir una anatomía normal. Entonces creo que ese sería el primer punto importante. Y a los residentes, hoy en día la subespecialidad de cirugía torácica en Colombia es una rama que se estudia después de ser cirujano general en nuestro país. Entonces, pues nada, los que estén interesados, que se enfoquen, que busquen un servicio de cirugía torácico activo. En el país hay muchos servicios de cirugía con muchísima experiencia en patología torácica y que se vayan encaminando si de verdad les apasiona este tipo de patologías y de intervenciones. Nos preguntan qué futuro le ve al manejo de la estenosis traqueal en nuestro país. Como mencioné, creo que en nuestro país y en nuestro medio tenemos todas las herramientas necesarias para el manejo adecuado de estos pacientes. Creo que el futuro va más orientado a algo que ha ocurrido y es que las unidades de cuidado intensivo y los intensivistas son hoy en día gente extremadamente bien preparada, que todas las personas que interactúan en las unidades de cuidado crítico son personas con muy buen entrenamiento y creo que la aspiración nuestra sería a que cada vez tengamos menos estenosis traqueales y no y resultado pues de ese proceso formativo y ese desarrollo de la optimización del cuidado crítico. ¿Dónde pueden los oyentes seguir aprendiendo sobre el tema o incluso contactarlos? Bueno, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales o que oigan estos podcasts en YouTube y en Spotify y a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web pueden encontrar información y pueden tener todos los datos de contacto directo con nosotros. Estamos abiertos a responder todas las preguntas y todo lo que ustedes quieran saber alrededor de este tipo de patologías, estamos prestos a responderlos. Gracias por escucharnos hasta el final. Recuerden que pueden escribirnos en nuestras redes sociales si tienen dudas, si quieren proponer algún tema o simplemente saludarnos. Nos encantaría leerlos. Gracias.